Pues empezamos cuando queráis, cuando me digáis. En un momento te damos el visto bueno, Jorge, los vamos a ir ordenando. Muy bien. Voy compartiendo pantalla para ver que no hay error. Ya tenemos a Jorge Pascual en línea. Por favor, prestemos atención para su ponencia. Adelante, Jorge. Muy bien, muchas gracias, muy amables. Disculpen por los problemas tecnológicos. Creo que se ve la pantalla, voy a ser muy breve, ¿vale? Voy a intentar ser práctico y que aprendamos todos un poquito en los 15 minutitos que me han concedido. Y vamos a hablar de los planes de igualdad. Concretamente, tendencias y retos. Quería hacer una pequeña introducción para ver dónde nos encontramos y para ir viendo si todos somos conscientes que aproximadamente se estima que en el mundo 2.400 millones de mujeres no tienen los mismos derechos económicos que los hombres. Quiere decir aproximadamente un 60% de las mujeres que a mismo trabajo no están percibiendo el mismo nivel de remuneración que sus homónimos varones, ¿vale? Pero lo bueno es que ya en 23 países ya han mejorado su legislación a este respecto, incluyendo necesidad de equiparar salarialmente hombres y mujeres, y luego veremos los porqués, ¿vale? Ya hay 36, ya hay 23 países en esta circunstancia. El sexismo aversivo es lo que todos conocemos por sexismo, y cuando hablamos de igualdad y demás, es un conflicto que hay entre la negación de ser sexistas y las creencias negativas que tiene. Este conflicto que tienen las personas sexistas es lo que nos lleva a que el sexismo aversivo esté tan mal visto y que últimamente esté desapareciendo. Yo creo que nadie en el mundo hay a día de hoy que diga que es sexista, ¿vale? Es muy difícil. Las personas normalmente ahora ya no reflejamos esa hostilidad manifiesta. Los sexistas aversivos normalmente lo que hacen es favorecer el endogrupo. Por ejemplo, si una persona es sexista, considera que el hombre es mejor que la mujer, entonces más que un rechazo exogrupal, más que rechazar a la mujer, que es una persona de su exogrupo, tiende a favorecer el endogrupo, ¿vale? Eso es el sexismo aversivo, y que digo que está totalmente denostado y que prácticamente ya no existe en nuestra civilización. Pero no quiere decir que el que no haya sexismo aversivo, no quiere decir que no haya determinadas desigualdades. Una de ellas, por ejemplo, nos viene a decir que el 27,7% de las mujeres en vuestro país sufrió acoso el año anterior, y que en las brechas de rankings internacionales estamos en el puesto 51. Está mejorando notablemente en la posición de Bolivia, pero no en los términos llegados a la cumbre, ¿no? Vuelvo a poner aquí los datos que se han pasado. Uno de esos temas de por qué hay esta desigualdad y estamos en esta brecha es este otro sexismo, que no es el sexismo aversivo del que os hablaba antes. Hay creencias que dicen, no, es que sí, ha habido un 27% de mujeres que han sufrido acoso, pero es que muchas denuncias eran falsas. No sé si habéis oído reflexiones de este estilo. O teniendo en cuenta que las propias personas dicen que solo el 1% han denunciado sexismo, ¿vale? O prácticas de acoso en el puesto de trabajo. Y que el 49% de las personas que sufren este tipo de acoso en el empleo normalmente no comenta nada con nadie por vergüenza o por pensar que ellos han tenido algo que ver con esa práctica. Pese a ello, nos oímos ese dogma que dicen muchas denuncias son falsas, ¿verdad? O también oímos expresiones del estilo iba provocando, ¿no? Tenía cierta culpabilidad de lo que sucedió. O expresiones de no, era solo una broma. Esto era un chiste gracioso, era una broma, era una cosa sin maldad y sin intención. ¿Por qué suceden este tipo de situaciones? Pues por lo que denominamos sexismo moderno. El sexismo moderno es un tipo de sexismo más sutil, con más maquillaje, que tendemos a cometer prácticas sexistas, pero camufladas. Por ejemplo, ese dicho que dice las mujeres son insustituibles en el hogar.
Es una forma de decir que la mujer debería estar más en el hogar que en la empresa, pero no deja de ser sexista, ¿vale? Y a este tipo de personas que tienen este tipo de pensamientos, que cuidado, pueden ser hombres o mujeres, ¿vale? Sexistas modernos, puede haberlos mujeres y puede haberlas hombres, son lo que se denomina en psicología neosexistas. Las personas neosexistas normalmente, por definición, no se consideran sexistas a sí mismas, ¿vale? Consideran que en la actualidad ya no hay discriminación hacia la mujer. Hay igualdad absoluta y que no hay discriminación. Y normalmente también creen que las demandas feministas son excesivas. El feminismo es la búsqueda de la igualdad entre el hombre y la mujer, no la búsqueda de derechos por encima de lo normal de las mujeres, sino la búsqueda de la igualdad. Pues estas personas neosexistas consideran que no hay desigualdad y que las demandas son excesivas, ¿vale? Este es el problema, que es mucho más sutil y mucho más difícil de mejorar en la empresa prácticas igualitarias cuando tenemos este tipo de estereotipos y de prejuicios muy insertados en la sociedad. No es culpa ni de una persona ni de otra. Si os ponéis a analizar anuncios de televisión, roles de género, el propio sistema educativo es muy difícil que no se nos dé, ¿vale? También hay otro problema, aparte de este sexismo moderno, que es el sexismo ambivalente. El sexismo ambivalente es muy curioso y se debe a que hay un conflicto en determinadas personas que tienen una firme creencia en el igualitarismo, creen que todas las personas son iguales ante la ley, pero también tienen una firme creencia muy anclada en su sistema de creencias del individualismo. Consideran que cada persona es responsable de su propio destino y que como le va en la vida depende de cómo haya trabajado, cómo haya estudiado, qué desempeño tenga, qué resultados obtiene. Esa ambivalencia entre que somos todos iguales, pero que también hay individualidad, nos genera cierto sexismo ambivalente y nos permite justificar que hay mujeres que cobran menos porque tienen un desempeño peor, ¿vale? Entonces tenemos esos dos problemas, sexismo moderno y sexismo ambivalente, que es bueno que los conozcamos y que los tengamos en mente. Estos sexistas ambivalentes normalmente también niegan la discriminación, se oponen a las demandas feministas e incluso, muy importante, llegan a sentir cierto resentimiento cuando consiguen alguna conquista, una ley que equipare la igualdad salarial, una ley que promulgue planes de igualdad en las empresas, ¿vale? Hay hombres y mujeres, en todos los sitios. Con todo este panorama tenemos que intentar cumplir con determinadas legislaciones en países y, si no, por motu propio de muchas empresas, implementar planes de igualdad eficaces, ¿vale? Entonces vengo a contaros pequeña pincelada de tendencias y retos que a mi juicio deberían de tener estos planes de igualdad. Lo primero, tener en cuenta que la igualdad aumenta los beneficios y la productividad de la empresa, ¿vale? No apostar por la igualdad hace que la mitad de tu empresa, en el menor de los casos, esté desmotivada, no tenga las mismas ganas de contribuir, de sumar y de que aquello crezca, ¿vale? Entonces tenemos que grabarnos a fuego que la igualdad es beneficio y es productividad y que deberíamos de hacerlo más por este fin que por la propia legislación que nos pueda ir imponiendo el poder legislativo de nuestro país. Los planes de igualdad, si queremos tener un buen plan de igualdad en nuestra compañía, debería de realizarse en acuerdo desde el minuto 1 con las personas trabajadoras, con el comité de empresa, con los representantes legales de las personas trabajadoras. Deberíamos de nombrar una comisión formada por agentes de igualdad bien formados, ¿vale? Una comisión paritaria, hombres y mujeres. No es un asunto exclusivo de mujeres, ¿vale? La igualdad de género, aunque nos sorprenda. Hacer un exhaustivo diagnóstico inicial. Hay que ver una radiografía de la empresa sin hacernos trampas al solitario, analizar números, indicadores y ver cómo está distribuida la plantilla en cada nivel jerárquico. Hay más hombres en un determinado puesto, hay más mujeres en otro. Las mujeres están en limpieza y administración y los hombres en cargos de dirección. Hay que analizar cómo está distribuida la plantilla por niveles jerárquicos. ¿Cómo es la retribución por sexos? A igual categoría, el promedio de todos los hombres qué está percibiendo y el promedio de todas las mujeres. Me da igual que un hombre cobre más que una mujer, o que un hombre cobre eventualmente más que un hombre, o al revés, que una mujer cobre más que un hombre. Lo que me interesa es si en un puesto determinado
todo el promedio de mujeres que lo ocupan está percibiendo menos que todo el promedio de hombres, ¿vale? Me va a evidenciar que hay un componente extraño, cuando menos. ¿Cómo están siendo los despidos por sexos en cada nivel jerárquico, sin hacernos trampas? ¿Cuántas mujeres fueron despedidas en los últimos años? ¿Cuántos hombres? ¿Y cuántas promociones internas estamos llevando a cabo en cada uno de los sexos? Y nos sorprenderemos al hacer este diagnóstico en algunos datos posiblemente, ¿vale? Y por último, una vez que tengamos ese diagnóstico inicial, pues poder implementar y mantener un plan de igualdad a medida de mi empresa. Si todas las personas que están trabajando atendiendo al público son mujeres y los superiores, jefes de área, solo son hombres, pues podemos tener un problema. Podemos estar llevando a cabo los procesos de ascenso con determinado sesgo o con determinados prejuicios que, si los limitamos, vamos a conseguir tener una empresa más igualitaria y por ello más competitiva. Porque las brechas que hay entre hombres y mujeres son 4 como mínimo. La brecha salarial, que es la que comentábamos, el promedio de hombres cobra más que el promedio de mujeres en un determinado puesto. Brecha jerárquica, los hombres están arriba en el escalafón y las mujeres en otras posiciones. Hay que analizar si existe o no brecha jerárquica en mi empresa. Brecha de castigo, que es que las mujeres y los hombres en algunas compañías no se les castiga de la misma manera. Un comportamiento imprudente, un error, una negligencia, a veces en determinadas empresas no tiene las mismas consecuencias para un hombre que para una mujer, ¿vale? Hay que analizar con datos objetivos si en mi empresa tengo alguno de estos matices que mejorar, ¿vale? Y la falta de equidad, cuando una persona no tiene todo el apoyo que debería de tener para llegar a conseguir el rendimiento que se espera de ella. Todo este enfoque del plan de igualdad, yo pienso que es muy saludable enfocarlo desde el área de la salud laboral. Concretamente tenemos diferentes herramientas interesantes, como puede ser como riesgo psicosocial, evaluaciones de riesgos psicosociales, indicadores de salud en exámenes médicos, ver cómo están los índices de estrés, de ansiedad, y que nos lo hagan el análisis por población, estudios de clima laboral y hacer también el análisis de si el clima laboral está igual en los dos sexos o no, y también implementar medidas que favorecen un ambiente respetuoso. Todo ese plan de igualdad que hemos visto antes se podría integrar y abordar con las políticas de prevención de riesgos laborales o seguridad y salud en el trabajo. Ejemplos de buenas prácticas con todo esta batería de conceptos un poco extraños para algunos que podemos luego debatir o hacer preguntas. Ejemplos de buenas prácticas: desarrollar habilidades entre todas las personas de la empresa para que puedan identificar y rechazar estereotipos sexistas, que sepan identificar un estereotipo sexista y rechazarlo, para no solamente corregir los comportamientos de sexismo hostil, que veíamos que ya casi no deberían de existir seguramente, sino también aquellos comportamientos que son sexismo más moderno, más camuflado. Otra buena práctica es concienciar a la alta dirección normalmente las limitaciones que el sexismo está implicando en su empresa. La limitación de falta de crecimiento y desarrollo y competitividad, que esos prejuicios y sesgos que podemos ir corrigiendo y que muchas veces son inconscientes y que no es culpa de la persona que los tiene, sino de la educación que ha ido recibiendo, pueden implicar para su organización. Y cómo una lucha por la igualdad pues le puede generar un beneficio económico muy importante. Otra buena práctica es integrar la lucha del sexismo desde una perspectiva más amplia. Yo estoy cansado ya de hablar de hombres y mujeres como si fuéramos dos especies totalmente diferentes, ¿vale? Si las integramos en una estrategia más amplia, como defensa de los derechos humanos, es más fácil integrar a todo el colectivo de la compañía para que luche por esa igualdad, ¿vale? Esto no es una guerra de chicos contra chicas, sino que es una guerra de personas contra personas que tienen estereotipos sexistas integradas en su sistema de creencias y que hay que ayudarles a ir corrigiéndolas poco a poco sin generar esa lucha de clases que muchas veces este tipo de sistemas
termina siendo pernicioso en la empresa por eso mismo, porque se genera como esa ambivalencia y esa lucha de chicos contra chicas y entonces sí que es perjudicial, ¿vale? Entonces, una buena práctica muy recomendable es integrarla en una perspectiva mayor, más amplia, que nos englobe a chicos y chicas. Y la última pregunta que podríamos hacernos es si está nuestra empresa preparada para una denuncia por acoso sexual o por razón de sexo. Tener en cuenta que no solo se persigue el acoso sexual, que es el manifiesto y es el que cada vez hay menos porque el sexismo hostil o aversivo está en detrimento, pero sí que hay sexismo por razón de sexo, porque la mujer es mujer, hay más brecha de castigo, o hay determinados chistes o chascarrillos o menosprecios que no debería de estar percibiendo. Y ese tipo de denuncias, pues hay que ver si nuestra empresa está preparada para ello. Y tener en cuenta que este tipo de denuncias no solamente es por compañeros o por superiores jerárquicos, sino por superiores, pero también por compañeros, por clientes y por proveedores. Cualquier persona que cometa un acto sexista para una persona de la empresa puede ser perseguido, ¿vale? Con motivo de su trabajo. Entonces hay que ver si nuestra compañía está preparada para actuar en caso de una situación de este tipo, ¿vale? Para ello, invitaciones, protocolos para prevención del acoso, organizar mucho en mi empresa cómo vamos a actuar en caso de que haya una situación de acoso en la empresa por un cliente o por un proveedor, campañas informativas que alcance a toda la población que puede cometer este tipo de actos, códigos de buenas prácticas para que todos sepamos qué se espera de nosotros y promover condiciones que eviten esas prácticas sexistas, ¿vale? Dentro de la empresa. Cierro con esta noticia que venía en la prensa de hace poquito. El éxito empresarial va acompañado de la igualdad de género. Las principales empresas del mundo, no os quepa duda que están promoviendo cambios sociales porque están empezando a convencerse de que es algo necesario en su empresa para ser más competitivas. Y os animo a emprender este camino, pero con una perspectiva más amplia y global, ¿vale? Os decía de ese comité paritario, hombres y mujeres, y me quedo con esta frase muy interesante, ¿no? El sexismo, calificarlo como un asunto solo de mujeres, es que ha sido parte del problema que estamos pagando. Da una enorme cantidad de hombres la excusa perfecta para no prestar atención. Y hasta aquí era mi intervención.